¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Milicet y esto es Matemática. Actividad número 9. Determinamos las dimensiones de formas rectangulares para contribuir con la gestión del plástico. Hola, bienvenidos y bienvenidas. En la actividad anterior hemos deliberado sobre la normativa del uso del plástico para contribuir al bien común. Ahora vamos a determinar las dimensiones de superficies con la finalidad de reutilizar el material reciclado y contribuir con la gestión del uso del plástico. Vamos a reflexionar sobre esta situación. La difícil degradación del plástico plantea desafíos ecológicos en todo el planeta. Aunque su impacto medioambiental ha obligado a todos los países a buscar alternativas para aumentar el reciclaje y reducir los residuos, parece que todavía falta mucho para poder prescindir de él completamente. Esta información permite hacerse una idea del enorme problema que suponen estos residuos a nivel ambiental y para la salud. Y como no podía ser de otra manera, existen iniciativas y empresas que han empezado a aportar su granito de arena en esta lucha global. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque presentaron prototipos de ladrillos de plástico reciclado, como ves en esta imagen, para la construcción de viviendas económicas y ecoamigables con el medio ambiente, como puedes observar aquí en esta otra imagen. Tras dar uso a las botellas de plástico que generan un gran problema de contaminación. Además, informaron que para un ladrillo de 20 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto, se necesitan aproximadamente unas 500 botellas plásticas que podrían ser mezcladas con sus tapas. Ante esta situación se propone lo siguiente. A partir de la información, Rafael, que es un estudiante del quinto grado de secundaria, comenta a su padre sobre las iniciativas de reciclaje de plástico y piensa que podrían colocar estos ladrillos que observas aquí alrededor del terreno destinado para el jardín. Para ello, necesita conocer las dimensiones del terreno rectangular. La información que tiene es que el largo es 2 metros mayor que el ancho y el área mide 80 metros cuadrados. Muy bien, esa es la situación entonces y aquí te presentamos el reto. El reto viene a ser resolver las siguientes interrogantes. Determina las dimensiones del jardín. ¿Cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín? Y también cuántas botellas de plástico se habrán reciclado justamente para cubrir ese borde del jardín. Muy bien, entonces en este video vamos a resolver esta situación número 1. Y para eso te mostramos el propósito. Utilizamos procedimientos numéricos y algebraicos para determinar las dimensiones de figuras rectangulares utilizando la ecuación cuadrática. Te presentamos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para el logro de tus aprendizajes. En esta ocasión estamos resolviendo la competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Comprendamos el problema. ¿Qué forma geométrica tiene el terreno? La forma geométrica que tiene el terreno es rectangular. Según la situación, ¿cuánto miden las longitudes del terreno? ¿Nos dan las longitudes? No, ¿verdad? Pero sí nos dan por ahí algún dato que nos permita tener una idea de cuál podría ser la relación entre esas longitudes. Y tenemos la siguiente, por ejemplo, ahí está el terreno del jardín y tenemos que aquí el ancho es esta partecita y el largo es esta otra partecita, es este otro lado de este rectángulo. ¿Cuál es el dato que nos dicen en esta situación? Bueno, nos dicen que en las longitudes se sabe que el largo es 2 metros más que el ancho, pero como no se sabe el ancho, entonces al ancho le vamos a colocar por ahí alguna expresión que nos permita luego poder expresarla en una misma variable. Entonces el largo tenemos que es 2 metros mayor que el ancho. Hasta ahí comprendemos la situación. Ya luego le estaremos colocando, como les digo, alguna variable. ¿Cuántos metros cuadrados de área tiene el terreno destinado para el jardín? Según la situación, esta área de este terreno rectangular
es de 80 metros cuadrados. Entonces lo colocamos aquí. El terreno destinado para el jardín tiene un área de 80 metros cuadrados. Número 4. ¿Qué nos piden calcular? Hay 3 cosas que nos piden calcular en esta situación. La primera es lo siguiente, las dimensiones del jardín, es decir, cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho. Segundo, nos piden la cantidad de ladrillos necesarios para cubrir el borde del jardín. Observa que aquí los ladrillos van a estar pues echaditos, como se puede decir, y luego por acá se voltea y siguen estando echaditos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces eso nos va a servir para razonar acerca de la cantidad de ladrillos que pueden colocar en esta parte de largo y también la cantidad de ladrillos que se podrá colocar en esta parte de el ancho. Ten en cuenta que no es una soga en la que yo puedo encontrar el perímetro y luego dividirlo. No es una soga, son ladrillos. Cada ladrillo tiene una longitud de largo con su ancho, ¿ya? Muy bien. Y luego también vamos a tener que encontrar la cantidad de botellas de plásticos que se van a emplear. Claro, porque en la situación nos dicen que con un ladrillo aproximadamente se invierten 500 botellas. Entonces, en la parte número 2 que yo voy a encontrar la cantidad de ladrillos necesarios, pues tendré que hacer simplemente una multiplicación para ver cuántos que se va a necesitar de botellas de plástico. Claro, si en un ladrillo son 500, por ejemplo, en 2 ladrillos serán 1000, ¿verdad? En 3 ladrillos 1500 y así sucesivamente. Entonces yo necesito saber esa cantidad de ladrillos. Muy bien, entonces ahí están. Bueno, ahí está entonces la comprensión del problema. Vamos a diseñar nuestro plan. Para el diseño de nuestro plan siempre es importante que tú te preguntes qué haremos, ¿no? Y bueno, lo que haremos va a ser lo siguiente. Vamos a representar gráficamente la situación, ya lo hicimos, pero vamos a escribir las longitudes de los lados en lenguaje algebraico. Luego, una vez que tengamos ese lenguaje algebraico de las longitudes, vamos a escribir la expresión algebraica que relaciona justamente esas longitudes de los lados del jardín con el área que nos están brindando y también cómo es que se expresa el área de un rectángulo. Tercero, nosotros vamos a resolver la ecuación cuadrática que se va a presentar ahí en esta situación, pero por el método de factorización y en este caso hablaremos del aspa simple. Luego vamos a resolver también la misma situación pero aplicando el método de la fórmula general. En ambos casos vamos a observar que el valor va a ser el mismo y daremos respuesta a la pregunta número 1. En la parte E calcularemos la cantidad de ladrillos de plástico que se necesitarán para cubrir el terreno. Y como ya sabremos hasta aquí cuáles son las longitudes de ese terreno, ya podríamos entonces encontrar la cantidad de ladrillos que se van a invertir para poder cercar todo ese terreno, ¿verdad? Y una vez que sepamos cuántos ladrillos vamos a necesitar, pues vamos a pasar al siguiente paso, que es calcular la cantidad de botellas de plásticos que se van a necesitar para esa cantidad de ladrillos. Muy bien, eso es nuestro plan y ahora vamos a ejecutarlo. El primer paso para la ejecución del plan entonces es representar gráficamente la situación. Entonces vamos a graficar nuestro terreno rectangular, ahí lo tenemos, y vamos a escribir las longitudes de los lados pero en lenguaje algebraico. Aquí tenemos el ancho y habíamos visto que no se sabe cuál es el valor del ancho, así que le vamos a dar una medida X, ¿sí? X va a representar la longitud del ancho. Y justamente al darle el valor de X al ancho, yo puedo ahora establecer el largo en función de X, porque el largo de este terreno, ¿a qué es igual? Muy bien, nos dicen que es 2 metros mayor que el ancho. Como el ancho mide X metros, entonces el largo medirá X metros más 2 metros más. Ahí está, o X más 2, como quieras escribirlo, normal. Acá lo estoy escribiendo con sus unidades de medida. Listo, ya tengo entonces las medidas del ancho y del largo. Y teniendo ya las medidas colocadas aquí en expresión algebraica del largo y el ancho, puedo también colocar la otra expresión que me da la situación, que es el área. El área que es todo esto, ¿cierto? Y nos dicen que es igual a 80 metros cuadrados. Muy bien, ya está, ahí lo tenemos. Entonces el segundo paso es escribir la expresión algebraica que relaciona las longitudes de los lados del jardín, pero con el área, ¿sí? Muy bien, entonces recordemos que
el área de un rectángulo es igual al ancho por el largo, ¿sí? Ahora, en la situación nos dan cuánto vale esa área, que es 80 metros cuadrados. Pero también podemos establecer el área como la multiplicación de estas dos longitudes, que ya las tengo aquí, ¿sí? Entonces diré que el área de este rectángulo será igual al ancho que mide X multiplicado por el largo que mide X más 2. Y eso es igual, aquí nos están dando que vale 80, ¿sí? Ahí está, estoy colocando solamente la expresión algebraica y numérica. Las unidades de medidas ya lo podemos colocar después, ¿no? Al final. Muy bien, entonces esta es la representación algebraica. Mira, es una ecuación donde en este primer miembro vamos a operar, ¿sí? Tenemos acá un paréntesis, hay que operar. No te olvides, aquí se multiplica X, se multiplica aquí por X y luego esa X va a multiplicar al otro término que es 2. Entonces tendríamos X por X nos da X cuadrado más X por 2, 2X igual a 80. Muy bien, tenemos aquí una ecuación cuadrática, ¿cierto? Si es una ecuación cuadrática, entonces ¿cuántos valores puedo obtener de X? Muy bien, X va a tener dos valores siempre, ¿ah? Cuando es una ecuación lineal, solamente va a haber un valor para X. Pero cuando es una ecuación cuadrática, entonces X va a tener dos posibles valores. Pero ¿cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? Aquí hay que recordar las formas para resolver una ecuación cuadrática. Pero antes de ello, vamos a expresar todo de la siguiente manera. Vamos a colocar todos los términos en un miembro. En este caso vamos a escribir todo en el primer miembro. Por lo tanto, este 80 que está en el segundo miembro positivo, vamos a pasarlo al primer miembro, pero cambiándole de signo, y entonces tendríamos menos 80 igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos esta expresión, mira, x al cuadrado más 2x menos 80 igual a 0. Este es el término cuadrático, este es el término lineal y ese es el término constante o también llamado término independiente. Muy bien, entonces esta sería la ecuación cuadrática y para poder resolver esta ecuación cuadrática en esta explicación lo haremos de dos formas. Primero, por la factorización mediante el aspa simple y también lo vamos a hacer empleando la fórmula general. Así que vamos a la factorización. Muy bien, aquí está. Vamos a factorizar por el método del aspa simple, ¿de acuerdo? ¿Cómo se aplica este método? Observa bien, aquí está entonces la ecuación cuadrática que nosotros hemos podido obtener a través del área. Entonces, esta ecuación algebraica tiene esta forma. X al cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí se suele colocar el a, ¿sí? Ax al cuadrado más bx más c, pero como tú observas acá, el a es 1, ¿cierto? Cuando el coeficiente de un término no se observa, aparentemente uno dice no tiene coeficiente, es falso. Sí tiene, pero es 1 y ese 1 no se suele colocar. Entonces, esta expresión tiene esta forma, x al cuadrado más bx más c igual a 0. Y vamos a factorizar por el aspa simple de esta forma, de esta ecuación que tiene esta forma. Y esta expresión de aquí, x al cuadrado más bx más c, es un trinomio porque tiene tres términos. Muy bien, entonces para factorizar este trinomio realizaremos los siguientes pasos. Primero, allí está la ecuación, ¿sí? Cuadrática. Y para factorizar por el aspa simple, primero nos vamos a fijar en los términos extremos, en el término cuadrático y en el término independiente, ¿sí? Observa aquí. Al término cuadrático, es decir, al x al cuadrado, le extraemos la raíz cuadrada y este será el factor que se coloca debajo del mismo dos veces. Entonces, extraemos la raíz cuadrada de x al cuadrado y eso nos da x, claro, porque x por x es x al cuadrado. Muy bien, entonces este resultado lo colocamos aquí dos veces debajo de este término. Ahí está. Muy bien, ahí está. ¿Qué quiere decir? Que x al cuadrado se descompone en x por x. Luego, debajo del tercer término que es menos 80, colocamos dos signos. Estos dos signos salen de esta forma. Mira, esta es una forma técnica que te estoy explicando. Ojo, ¿ya? Esto lo puedes aplicar para cualquier ecuación cuadrática. Mira. ¿Cómo salen estos dos signos más rápido? Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Primero, el primer signo sale así. El primero resulta de multiplicar los signos del segundo y tercer término de la ecuación.
Entonces, este es el segundo término, este es el tercer término de la ecuación. Entonces decimos más por menos es menos y lo colocamos aquí. Este signo va a ser del factor que luego vamos a encontrar al descomponer el 80. Y el siguiente signo se obtiene así. El segundo resulta de multiplicar el primer signo hallado, que es este, con el signo del tercer término de la ecuación cuadrática, es decir, con este. Entonces vamos a multiplicar estos dos. Menos por menos nos da más. Y ya tendríamos ahí, miren, los dos signos de los factores en el cual se va a descomponer este número 80. Muy bien, entonces vamos ahora sí a descomponer en dos factores el tercer término de la ecuación, pero sin el signo, ya solamente el 80. Ahora, observa aquí, esos dos factores en los que se va a descomponer el 80 tienen que cumplir cierta característica. ¿Cuál es? Observa aquí. Si los signos que hemos colocado acá de estos dos factores son diferentes, en este caso sí son diferentes, entonces debemos encontrar dos factores de 80 de tal manera que al restarse me den 2 positivo, es decir, que me den el coeficiente del término central. Ahora, profesora, si son diferentes los signos y si son iguales los signos, si son iguales ya no será pues resta, sino será suma, ¿verdad? Entonces, si son diferentes los signos, entonces la diferencia tiene que darte el coeficiente del término central. Si son iguales los signos, tendrá que darte la suma, el coeficiente del término central. ¿Sí? Así es. Tú acá ya lo puedes cambiar, solamente lo he colocado de la forma en la que estamos trabajando. Muy bien, entonces vamos a descomponer entonces el 80. ¿Sí? Traemos por acá una tablita. El 80, decimos 80 tiene mitad, descomponemos, que es 40. 40 tiene mitad, que es 20. 20 también tiene mitad, que es 10. 10 también tiene mitad, que es 5. Y 5 tiene quinta, y ese quinta nos da 1, ¿no? Hasta ahí nada más queda, por lo tanto 80 queda descompuesto en estos 5 factores. Pero yo necesito escribirlo no en 5 factores, sino en 2 factores. Entonces puedo decir 2 por 2, 4, ya. Un factor que sea 4 y el otro factor sería 2 por 2, 4 por 5, 20. 24, la diferencia me da 2. No, no me da 2. Entonces no voy a coger 4. Vamos a coger 2 por 2 por 2, que es 8. ¿Sí? Entonces acá tendría 2 por 5, que es 10. Pregunto, ¿la diferencia es 2? Sí, ¿verdad? Sí es 2. Entonces nos quedan estos dos valores en los que nosotros vamos a tomar esta descomposición de 80. 80 se descompone en 8 por 10. ¿Cómo lo voy a colocar aquí, profesora? ¿Quién va aquí y quién va acá? Porque son signos distintos. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Entonces para eso te he colocado esta partecita que dice: el mayor factor, en este caso que es el 10, le corresponderá el signo que es igual al del término central. Entonces aquí tienes el término central, es signo positivo. Por lo tanto, este 10 va a ir aquí en el signo positivo y colocamos ahí el 10. Y el 8 quedará pues para el otro signo que es negativo. De tal manera que ya tendríamos entonces los dos factores por los que está descompuesto el menos 80. Se descompone en menos 8 y en más 10. Y se comprueba, menos por más es menos, 8 por 10, 80. Ahí está. ¡Ven! Muy bien, listo. Eso es entonces la técnica para poder descomponer esta expresión algebraica cuadrática. Ahí están, sería entonces x menos 8 y x más 10. Pero profesor, usted dijo aspa simple. Claro que sí. El aspa simple se comprueba de esta manera. Podemos comprobarlo aplicando la multiplicación cruzada en aspa, ¿no? Aspa simple. Entonces, ¿cómo sería eso? Mírame. Vamos a multiplicar x por más 10. Decimos más por más es más. Y x por 10, 10x. Ahí está positivo. Y luego multiplicamos de manera cruzada aquí x con menos 8. Y decimos más por menos es menos. X por 8 es 8x. Y ahora vamos a operar estos dos resultados, ya sea sumando o restando, dependiendo de los signos. Si los signos son diferentes, se restan los valores absolutos de sus coeficientes. 10 menos 8 es 2 y se coloca el signo del mayor valor absoluto, que es 10 y es positivo. Y ahora este resultado tiene que ser igual al término central. ¿Son iguales?
sí son iguales. Entonces sí se está comprobando aquí mediante el aspa simple. Muy bien, ya está. Entonces ya hemos explicado esta forma de descomposición. Y ahora vamos a pasar a escribir los factores que serían x menos 8 y x más 10 y todo eso será igualado a 0, ¿cierto? Es lo que vamos a escribir, la equivalencia de esta expresión algebraica. Entonces, allí está la expresión algebraica, x al cuadrado más 2x menos 80 se escribe como el producto de dos factores, x menos 8 por x más 10 y eso es igual a 0. Muy bien, ahora sí. Cuando uno tiene el producto de factores igualados a 0, por propiedad, cada factor se iguala a 0. Entonces decimos x menos 8 igual a 0 o x más 10 igual a 0. Muy bien, una vez que tenemos cada factor igualados a 0, encontramos el valor de x despejándola. Entonces, al despejar tendríamos que x es igual. Menos 8 viene como positivo y acá más 10 viene al segundo miembro como negativo. Por lo tanto, los valores de x son x igual a 8 y x igual a menos 10. Eso sería el conjunto solución de la resolución de esta ecuación cuadrática. Sin embargo, estamos trabajando con un problema real. Y como estamos trabajando con un problema real, en este caso sobre longitudes, porque x representa una longitud que era el ancho, no puede tomarse el valor negativo. No podemos decir que el ancho de un rectángulo mide menos 10. Es imposible. Las longitudes siempre son cantidades positivas. Por lo tanto, vamos a descartar aquellos valores negativos de x y nos vamos a quedar con los valores positivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de longitudes y también de áreas. Entonces aquí descartamos el valor x igual a menos 10, no es el conjunto solución para el problema y nos quedamos con x igual a 8. Por lo tanto, decimos que x mide 8 metros. X recuerda que es el ancho. Muy bien, hemos encontrado, mira aquí, el valor de una de las longitudes. Y recordarás que el largo era 2 metros más que el ancho. Es decir, si el ancho mide 8 metros, el largo medirá 10 metros, ¿cierto? Muy bien, ahí estaría resuelto la primera pregunta, ¿no? Pero vamos a resolver esta misma ecuación cuadrática, pero ahora por otro método, ¿sí? Este sería ya el siguiente paso. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática por el método de la fórmula general. Y yo te explico aquí. No toda ecuación cuadrática se puede resolver por el método de factorización, en este caso por el aspa simple. No. En cambio, cuando uno utiliza la fórmula general, cualquier tipo de ecuación cuadrática que apliques la fórmula general vas a obtener tu resultado. Ya bien sea como que no tiene solución o como que sí tenga solución y además las puedes encontrar. No hay problema. Siempre vas a poder encontrar si una ecuación cuadrática tiene o no tiene solución y además cuáles serían esas soluciones si las tuviera. Entonces yo, por ejemplo, si quiero ir a la segura, me iría con la fórmula general cuando observe que no se pueden encontrar factores visibles, ¿no? A veces, por ejemplo, nos dan un número aquí en el cual no los podemos descomponer en dos factores de tal manera que la suma o la resta nos dé el término central, no nos da. Entonces nos demoramos más en buscar y se nos va el tiempo y a veces pues el tiempo es oro. Entonces aquí aplicamos la fórmula general y rapidito salen los valores. Muy bien, entonces observa aquí. Si tenemos la ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, fíjate que acá ya le estoy colocando el a porque va a ser para cualquier expresión de esa forma, con a diferente de 0 obviamente. Para encontrar los valores de x que satisfagan esta ecuación, aplicamos la siguiente fórmula general. Los valores de x se obtienen de la siguiente manera. Menos b más menos, observa que aquí hay dos signos. ¿Por qué? Porque x puede tener dos valores, ya que es una ecuación cuadrática. Más menos, entonces, raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, este coeficiente, menos 4 por a por c. Y todo esto dividido entre 2 por a. Entonces aquí nos damos cuenta que es importantísimo reconocer quién es a, quién es b y quién es c. Entonces primero vamos a identificar los coeficientes de la ecuación del problema. Ya tenemos acá la ecuación del problema, que es esta, la escribimos aquí nuevamente y hacemos pues una comparación, mira. Hacemos una comparación, quién es a, quién es b y quién es c. ¿Sí? Ahí está, lo hago de colorcito. El a está aquí. Ay, aquí no hay, profesora, ¿cuánto vale? Tengo un término algebraico que consta de una variable, o de 2, o de 3, etc. Y vemos que el coeficiente no hay nada, se sobreentiende que es
1. Muy bien, se sobreentiende que es 1. Entonces ya tengo el valor de A, que es 1. El valor de B, ¿cuánto sería? Muy bien, más 2 con todo y signo. El valor de C, menos 80. Entonces lo vamos a escribir acá. A vale 1, B vale más 2 y C vale menos 80. Muy bien, ya está. Una vez que ya tenemos identificados los coeficientes, vamos ahora sí a reemplazar en la fórmula general. Y reemplazando los valores tendríamos menos B que vale 2 positivo, más menos raíz cuadrada de B que nuevamente es 2 al cuadrado, menos 4 por A que vale 1 por C que vale menos 80. Y todo esto dividido entre 2 por A que vale 1. Muy bien. Ahora vamos a resolver solamente lo que está aquí dentro de la raíz. El resto lo copio igual, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a menos 2 más menos raíz cuadrada. 2 al cuadrado es 4 y acá tengo una multiplicación de 3 términos. Multiplico primero los signos. Menos por más, menos por menos, más. Ahí está el más. 4 por 1, 4 por 80, 320. Y todo esto dividido entre 2 por 1, 2. Ya está, nos hemos quedado aquí. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí está. Nos hemos quedado entonces en esta expresión. Sigamos dentro de la raíz. Sumamos 4 más 320 es 324. El resto lo escribo igual. Y la raíz cuadrada de 324 es 18. Ahí está. Y el resto lo estoy escribiendo igual. Cuando yo ya tengo resuelta el valor de la raíz, entonces lo que toca ahora es desdoblar esta expresión, ya que tiene dos signos. Entonces tendríamos aquí una expresión que sería con el signo positivo. Decimos que x será igual a menos 2 más 18 entre 2. Y la otra será con el signo negativo. X igual a menos 2 menos 18 entre 2. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, operamos los numeradores. Menos 2 más 18, signos diferentes se restan. 18 menos 2 es 16 y se coloca el signo del mayor que es positivo, ¿cierto? Entonces nos sale 16 entre 2, eso es 8. Y aquí menos 2 menos 18, signos iguales se suman. 2 más 18 es 20 con el mismo signo que sería menos 20. Entre 2 es menos 10. Y como te puedes dar cuenta, son los mismos valores encontrados con la factorización, ¿no? Del cual solamente vamos a tomar el valor positivo que es 8. Muy bien, ya estamos comprobando que sale el mismo resultado. Eres libre de escoger con cuál de estas estrategias puedes tú resolver una ecuación cuadrática, por factorización por el aspa simple si es que tienes esa forma, o por la fórmula general. Muy bien, ahora sí vamos a responder a la primera pregunta. Determina las dimensiones del jardín. A ver, este era el jardín y el ancho era x, pero el x vale 8, entonces colocamos aquí que el ancho es 8 metros y el largo será pues 8 metros más 2, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, el largo mide 10 metros. Y además se cumple que el área es 80. 8 por 10, 80 metros cuadrados. Muy bien, entonces respondemos. Las dimensiones del jardín son el ancho 8 metros y el largo 10 metros. Muy bien, hemos resuelto hasta aquí la pregunta número 1. Vamos con el siguiente paso para poder responder a la pregunta número 2. El siguiente paso es calcular la cantidad de ladrillos de plástico que se necesitarán para cubrir el terreno. Como nosotros ya sabemos las longitudes de este terreno, entonces ya ahora sí vamos a tener que calcular cuántos ladrillos van a poder cubrir todo ese contorno. Entonces tenemos aquí el ancho que vale 8 metros y el largo que vale 10 metros. Y acá podemos observar que esta longitud que vale 8 metros también es la misma que vale aquí. Entonces le colocamos 8 metros por acá. Esta longitud que es el largo mide 10 metros, aquí también va a medir 10 metros. Sin embargo, en la situación nos están dando las medidas de los ladrillos, pero en centímetros. Y acá yo tengo expresado en metros. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlos a las mismas unidades. Como un metro es igual a 100 centímetros, entonces aquí el largo sería 10 metros. Si un metro es 100, 2 metros, 200, 3 metros, 300, 5 metros, 500, 10 metros, 1000, ¿verdad? 1000 centímetros. Y el ancho, 8 metros,
800 centímetros. Entonces vamos a colocarlo por aquí. El largo va a medir 1000 centímetros y el ancho va a medir 800 centímetros. Entonces se sabe que un ladrillo mide 20 centímetros de largo, aquí está, y 15 centímetros de ancho, ¿sí? El alto no lo voy a colocar porque no lo voy a utilizar para esta resolución. Y ahora voy a colocar aquí. Encuentro la cantidad de ladrillos a lo largo del jardín. Solamente voy a encontrar a lo largo, ¿sí? Entonces aquí tengo el jardín. Y voy a colocar aquí un ladrillo, miren, echadito, aquí otro ladrillo y así sucesivamente hasta llegar acá, hasta cubrirlo todo, ¿cierto? Y luego también volteo el ladrillo y sigo cubriendo, volteo, sigo cubriendo, volteo y sigo cubriendo, ¿cierto? Pero solamente me voy a ubicar acá en el largo. Lo que yo encuentre de cantidad de ladrillos en el largo de esta parte inferior va a ser la misma cantidad que voy a encontrar acá arriba. Entonces, se sabe que la longitud de todo este largo del jardín vale 1000 centímetros. Y además, el largo de este ladrillo es de 20 centímetros. 20 centímetros acá, 20 centímetros acá y así sucesivamente, hasta completar. Entonces, ¿cuántos ladrillos voy a poder colocar aquí? Si se sabe que toda esta longitud es de 1000 centímetros. Pues bueno, mira, aquí podemos aplicar una proporcionalidad o si gustas regla de 3 simple, como tú creas conveniente. Yo por ejemplo voy a colocar acá en mi tablita la proporcionalidad. Digo, número de ladrillos es proporcional a la longitud que va a ocupar en este lado del jardín. Claro, si un ladrillo me ocupa 20 centímetros, 2 ladrillos 40 centímetros, 3 ladrillos 60 centímetros. Son proporcionales el número de ladrillos con la longitud que va a ocupar en lo largo de este jardín. Entonces decimos lo siguiente: un ladrillo ocupa 20 centímetros de longitud. ¿Cuántos ladrillos se necesitarán para ocupar cuánto de longitud? 1000 centímetros. Entonces aquí colocamos en longitud 1000 centímetros. ¿Cuántos ladrillos serán necesarios? Observa la tablita. Esta manera de trabajarlo yo siempre la hago porque me resulta más fácil. Si uno utiliza 20 centímetros de longitud, ¿cuántos ladrillos utilizarán 1000 centímetros de longitud? ¿Qué ha pasado con esta cantidad? Era 20, pero ahora es 1000. ¿Por cuánto se ha multiplicado? Mira, porque está aumentando. Acá también va a aumentar. ¿Por cuánto se le ha multiplicado para que sea 1000? Muy bien, se le está multiplicando acá por 50, claro. 2 por 5, 10 y con los dos ceritos sería 1000. Entonces, como son dos magnitudes directamente proporcionales, si una aumenta, la otra también y en la misma proporción, a este uno también lo vamos a multiplicar por el mismo factor que es 50. Y 1 por 50 es 50. Entonces ya tendríamos aquí la cantidad de ladrillos que vamos a colocar en toda esta longitud que vale 1000 centímetros, que es igual a 50 ladrillos. Y si en este largo yo coloco 50 ladrillos, aquí también voy a colocar 50 ladrillos más. Por lo tanto, diremos que a lo largo del jardín se necesitarán 100 ladrillos. Ya está. Yo ya encontré la cantidad de ladrillos para el largo del jardín, tanto en la parte superior como en la inferior. Ahora, vamos a hacer este mismo procedimiento para encontrar la cantidad de ladrillos, pero a lo ancho, ¿sí? En el ancho del jardín. Y para eso quiero que prestes mucha atención porque no se va a utilizar toda esta medida que vale 800 centímetros. Porque ya acá está ocupando algo este ladrillo. Y acá también van a haber ladrillos. Observa. Muy bien, esto es la anterior. Vamos acá a observar. Veamos el ancho del terreno, ¿sí? Acá tenemos entonces el terreno. Vamos acá con los ladrillos. Solamente voy a colocar los de las esquinas. ¿Por qué? Porque este ladrillo tiene aquí una longitud de 20 centímetros y acá la longitud de su ancho es de 15 centímetros, ¿cierto? Igual arriba también 20 y 15, acá también 20 y 15, 20 de largo y 15 de ancho, ¿cierto? ¿Por qué lo estoy colocando? Porque recordarás que nosotros vamos a cubrir toda esta longitud y luego acá volteamos este ladrillo y seguimos colocándolo así y así sucesivamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, al colocar este nuevo ladrillo así volteadito,
Aquí nuevamente su largo de ladrillo es 20 centímetros y su ancho es 15, ¿cierto? Pero observa acá, este ladrillo se va a colocar a partir de esta posición y luego se irán colocando los demás hasta llegar hasta acá. Es decir, estos ladrillos que yo voy a necesitar encontrar cuántos son, van a ser los que cubran solamente esta longitud de color rojito, porque ya las otras están cubiertas. Muy bien, entonces si te das cuenta, no va a cubrir todo el ancho que es de 800 centímetros, no, sino solamente esta parte. Y si yo ya sé que esta partecita es 15 y esta otra partecita es 15, entonces ¿cuánto será esta diferencia? Muy bien, será 800 menos los 30 que tenemos acá. Y eso nos da 770 centímetros de longitud, toda esta parte de rojo, toda esta distancia. Entonces, la cantidad de ladrillos que yo coloque aquí van a ser aquellos que cubran solamente 770 centímetros de ancho. Muy bien, ahora sí, explicado esto, vamos a encontrar esa cantidad de ladrillos haciendo la misma analogía. En mi tablita coloco número de ladrillos y la longitud que cubre en centímetros. Entonces veamos, un ladrillo cubre ¿cuánto de longitud? 20 centímetros. Ahí lo colocamos, un ladrillo cubre 20 centímetros. Entonces, ¿cuántos ladrillos se necesitarán para cubrir toda esta longitud que vale 770 centímetros? Muy bien, ¿qué hacemos? Mira, acá si gustas tú le puedes colocar aquí una variable x o a, etcétera, y multiplicas en x porque es una regla de 3 simple y obtienes el valor requerido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, acá lo hago simplemente buscando un factor de tal manera que 20 por cuánto me da 770 y acá también el 1 por ese mismo valor me va a dar acá lo que yo quiero encontrar. ¿Cómo encuentro este valor? Yo la encuentro de esta forma. Mira, esa es mi técnica, tú lo puedes hacer de otra manera, ¿ya? Yo, por ejemplo, digo, para que me dé 770 fácil, yo digo 770 entre 20 me da 38,5. Y lo compruebas, 20 por 38,5 me da 770. Quiere decir entonces que 770 sale de multiplicar 20 por este factor. Entonces, si a la longitud yo le estoy multiplicando por este factor, como son directamente proporcionales a esta otra medida, también lo voy a multiplicar por ese mismo factor y me va a dar ¿cuánto? 1 por 38,5 me da 38,5. Ya está. ¿Qué quiere decir esto? Que para cubrir todo este ancho de 770 centímetros voy a necesitar 38,5 ladrillos. Pero profesora, ¿cómo va a decir 38,5? ¿Cómo se entiende 38,5? Fácil, 38 ladrillos más la mitad de un ladrillo, ¿cierto? Y claro, en construcción vemos que los albañiles hacen eso, parten los ladrillos para poder cubrir un espacio determinado, ¿cierto? Muy bien, ya está ahí. Ojo que aquí también quiero dejar en claro que no se está tomando el espacio para el cemento, ¿ya? Por eso es que la respuesta va a ser aproximadamente. Listo, entonces ya tenemos, miren, la cantidad de ladrillos que yo voy a necesitar en esta longitud. Pero esta longitud va a ser la misma que yo necesito cubrir aquí. Entonces, si aquí yo voy a utilizar 38,5 ladrillos, entonces aquí también voy a utilizar 38,5 ladrillos. En total, ¿cuántos ladrillos voy a utilizar? Entonces, en las longitudes del ancho del jardín se necesitarán 38,5 más 38,5, que es 77 ladrillos. ¿Ya está? Entonces, observa bien. En el largo, tenemos aquí, se van a necesitar 100 ladrillos en total. Y en el ancho, 77 ladrillos en total. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta será lo siguiente. La pregunta era, ¿cuántos ladrillos de plástico aproximadamente se necesitan para cubrir el borde del jardín? Responderemos así. Se necesitarán 177 ladrillos aproximadamente, ¿no? 100 más 77 es 177. Y es así como hemos resuelto la pregunta número 2. Vamos con el siguiente paso para poder responder la pregunta número 3. ¿Ya? Mira que vamos a necesitar este dato. Para el último paso es calcular la cantidad de botellas de plástico que se necesitarán para la cantidad de ladrillos.
Se sabe que para un ladrillo se necesitarán 500 botellas de plástico. Eso es lo que nos dan por dato. Entonces, sabemos aquí está el ladrillo, estas son sus medidas. Y nos dicen que un ladrillo se utilizan 500 botellas. Entonces voy a utilizar nuevamente mi tablita de proporcionalidad. Y digo, número de ladrillos es directamente proporcional con el número de botellas. Claro, si un ladrillo se invierte en 500 botellas, 2 ladrillos, 1000 botellas. 3 ladrillos, 1500 botellas, ¿verdad? Entonces son directamente proporcionales. Si una aumenta en su doble, la otra también se duplica. Si una se triplica, la otra también se triplica. Muy bien, recordando nuestras nociones de proporcionalidad. Entonces vamos a colocar acá. Un ladrillo se invierte en 500 botellas, ¿sí? Entonces, yo ya tengo la cantidad de ladrillos que necesito, que son 177 ladrillos. ¿Cuántas botellas necesitaré entonces? Muy bien, ¿qué hacemos aquí? Facilito, ¿no? Mira, de 1 ahora es 177. ¿Qué ha pasado? Se ha multiplicado por 177. Entonces aquí a 500 también lo multiplicamos por 177 y eso nos da igual a 88.500. Ya está, ya tenemos, mira, la cantidad de botellas necesarias para poder elaborar estos 177 ladrillos y así poder cubrir todo el borde del jardín. Entonces vamos a responder ya por último a la pregunta: ¿cuántas botellas de plástico se habrán reciclado? Pues se habrán reciclado 88.500 botellas de plástico. Y es así como hemos podido resolver esta situación aplicando la ecuación cuadrática para la pregunta número 1 y luego ya hemos aplicado simplemente proporcionalidades, o si gustan también podrían haber aplicado regla de 3 simple, el método que tú creas más conveniente. Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente situación número 2 de esta actividad número 9. Que Dios te bendiga. Bye bye.